Listo, ya estamos grabando. Perfecto, vamos a hacer una oración para poder comenzar con este que es sexto tema, ¿verdad? Me parece que es el sexto tema ya de esta serie de Conociendo a Jesús. Vamos a comenzar con una oración. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. En este día te pido que toques el corazón de cada uno de nuestros amigos que se reúnen en esta serie, los que están por agregarse también. Te pido que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, dirige este tema, habla a nuestro ser. Señor, que sea cubierta la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Guárdanos, guíanos, Señor. Escucha nuestra oración y la petición que alguno de ellos pudiese tener, o de todos también, porque yo también tengo peticiones y yo sé que tú nos escuchas. Te pedimos que obres en cada situación, en cada necesidad, en el poderoso nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón a escuchar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. De pronto utilizo la palabra barbechar el corazón. Utilizo la palabra barbechar el corazón en el sentido de que cuando una persona va a cultivar, en la palabra de Dios encontramos por ahí algunas referencias o muchas referencias al campo en las parábolas de Jesús o en las enseñanzas de Jesús, porque Jesús utilizaba en sus parábolas y o enseñanzas situaciones prácticas de la vida, y una de ellas habla acerca de que la semilla es la palabra de Dios, que no es el tema del día de hoy, pero lo menciono por la palabra barbechar. Que Dios siembra la semilla y que el corazón del hombre es la tierra donde la semilla es sembrada. Y ustedes saben que para sembrar la semilla se tiene que barbechar la tierra. ¿Qué es barbechar? Bueno, pues es preparar, ¿verdad? Es ir cuando pasan a hacer los surcos, cuando revuelven la tierra para que la semilla caiga y que la semilla no caiga en tierra plana, sino que caiga en tierra movida, y que muchas veces cuando se mueve la semilla, perdón, cuando se mueve la tierra, pues hay poquita agua, no, la tierra sale húmeda, y entonces la tierra está lista y preparada para que la semilla se plante. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque lo mismo sucede con nuestro corazón. Nuestro corazón también tiene que estar listo y preparado para lo que vamos a escuchar en este día, para lo que vamos a escuchar todos los días a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos con el segundo tema en esta serie, que es Conociendo a Jesús. Vamos a platicar, vamos a enamorarnos cada vez más del Maestro. Y el tema del día de hoy, bueno, pues tiene por nombre, aquí viene, El Dios que me conoce. Y esta es de una serie también que ya había compartido anteriormente, pero en la iglesia, la serie se llamó Encuentros con Jesús, y que ahorita lo estamos viendo también como ese subtema para nuestros temas, ¿no? El Dios que me conoce. Y vamos a platicar acerca de un personaje muy interesante en la Biblia, que es Natanael, quien después fue conocido también como Bartolomé, uno de los apóstoles de Jesucristo. No sé, bueno, si conocemos los 12 apóstoles de Jesús, uno de ellos fue Bartolomé, quien es precisamente este personaje llamado Natanael. Algunos personajes en la Biblia fueron mudados sus nombres, como en el caso de Simón Pedro, ¿verdad? Que también era Cefas. En el caso también de Pablo, se llamaba Saulo y fue cambiado su nombre a Pablo. Hay varios personajes de la antigüedad en la Biblia que fueron cambiados sus nombres, así como el personaje que vamos a platicar el día de hoy, que su nombre era Natanael y fue cambiado su nombre por Bartolomé. ¿Sale? Y es muy interesante. Entonces, vamos a ver el texto clave, ¿no? Vamos a platicar un poquito acerca del texto clave. Y está en San Juan, capítulo 1, versículo 43. Y junto con ello, bueno, les doy la bienvenida a ustedes, y no solamente a ustedes, sino a los que, fíjense que gracias a Dios hemos tenido varias reproducciones en el YouTube. Yo sé que ustedes pues tal vez lo vuelven a ver, o tal vez se lo pasan a algún amigo, a algún compañero. Si pueden hacerlo, háganlo con todísima confianza. Lo importante es que estemos aquí conociendo más acerca de quién es Jesús, ¿sale? Así que si algún tema les parece interesante, compártanlo para que nuestros amigos pues, puedan escucharlos también, ¿va?
y sean también bendecidos pues con la palabra que aquí se da. Entonces, a nuestros amigos que por ahora mi hijo anda por ahí, mi hijo, tocando el pollo. A nuestros conocidos, bueno, pásenlo, compártanlo para que pues se siga dando, ¿no? Y entonces le damos la bienvenida también a todos aquellos que se unan a través de la transmisión en YouTube. Ok, y entonces voy a leer el texto. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, uno de los discípulos, por cierto. También recuerden que Felipe fue un discípulo de Jesús, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida. Sí, hay a veces en las que le dan un mayor énfasis a más bien en la acentuación. Recuerden, a manera así grosa, en el idioma griego, así como en el hebreo, los puntos y comas no estaban tan desarrollados como nosotros. En algunos casos ni siquiera existían en el hebreo. Entonces, digamos que hay unos que lo leen como Betsaida o Betsaida, o bueno, hay distintas pronunciaciones para él. Bueno, dice que era la ciudad de Andrés y Pedro. Ahí vivían ellos dos, Andrés y Pedro, ¿verdad? Felipe dice: halló a Natanael y le dice lo siguiente: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le hace una pregunta bien interesante a él, ¿verdad? A Felipe le dice: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: ven y ven. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita. Cuando Jesús vio a Natanael, le dice eso, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo: así como que casi, chala, porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? No, hombre, cosas mayores que estas verás. Y le dijo: permítanme, me está mandando aquí WhatsApp. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien interesante esta historia, ¿no? Él es el Natanael del que está hablando esta bonita historia, ¿verdad? Fue, como les mencionaba, se convierte en un discípulo de Jesús, porque al fin de cuentas Natanael pues decide seguir al maestro. Y les comparto, bueno, ya adentrándonos, que Mateo, Marcos y Lucas, bueno, son, como les he mencionado en algunos otros momentos, son evangelios sinópticos. Sí, sinóptico quiere decir, ahí lo puse en el griego, que quiere decir par, leído a la par, quiere decir es Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios sinópticos. Recuerden que en la Biblia tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los 4 evangelios principales en las escrituras. Digo principales y los únicos que encontramos como tal evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, Aguas con eso. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Se los voy a anotar aquí para que no nos olvidemos. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Eso es. Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Bueno, las buenas nuevas es que cuando nosotros merecíamos la condenación eterna, Jesús vino a perdonar nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios y a darnos salvación y vida eterna. Esas son las buenas nuevas, o eso es el evangelio en pocas palabras, ¿sí? Que estando perdidos y estando condenados, que después vamos a entender a lo mejor un poquito más acerca de este tema, Jesús viene y da la vida por nosotros. ¿Sale? Entonces, Mateo, Marcos y Lucas, a excepción de Juan, pues fueron evangelios sinópticos, porque no hacen una interpretación teológica de Jesús, solamente hablan de los hechos y de lo que Cristo hizo, ¿sale? A manera inclusive hasta bibliográfica, ¿no? Tienen una tendencia, desde luego, pero no hacen teología, es decir, no hacen una interpretación de sus hechos de manera profunda, a excepción del 4 evangelio que es Juan. Mateo, Marcos y Lucas sinóptico. Juan no, Juan sí hace digamos, una interpretación de quién es Jesús, ¿sale? Y eso es a partir de Mateo. En las Biblias, en cualquier Biblia que ustedes tengan, sea Biblia protestante o Biblia católica o el Evangelio
empieza en Mateo el Nuevo Testamento. Entonces, recuerden ese principio, ¿va? Evangelio quiere decir muchas buenas nuevas. Bueno, es básicamente, fíjense, el ser humano precisamente pues está en una búsqueda constante de su propósito a lo largo de toda su existencia. Y básicamente lo ha buscado en el conocimiento, en la filosofía, en la biología, en la ciencia, sin tener pues básicamente éxito. El ser humano piensa que al encontrar el origen del universo del ser humano encontrarán al mismo tiempo el propósito, ¿no?, de su vida. Sin embargo, la realidad es que no será así. La Biblia nos muestra básicamente aquí la historia de un hombre que buscaba precisamente respuestas y las encuentra de la manera menos esperada. Y en esta serie, bueno, es lo que vamos a encontrar, historias de personas que trataron de encontrar respuestas a sus preguntas, milagros a sus enfermedades, ¿sí? Suplicio a sus necesidades y las obtuvieron en su encuentro, pues con un hombre, digamos, aparentemente común y corriente ante los ojos de algunos, y su nombre pues era o es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y el texto hace esta pregunta precisamente Nicodemo, perdón, Natanael. Natanael dice, ¿acaso de Jerusalén podrá salir algo bueno? Pues no, él decía, no ha habido en ningún momento un profeta de Nazaret como tal, ¿no? O sea, era menospreciada la ciudad. Entonces, esa pregunta, pues se echa ahí. Ok, entonces, evangelio sinóptico, ¿qué dijimos que era? A ver, pregunta rápida. ¿Qué dijimos que era un evangelio sinóptico? ¿Quién se acuerda? A ver, le cambio ya la pregunta. A ver si Sí, era ¿sí? nada más como una relación de hechos, que no había como una connotación dirigida a Dios, sino nada más como una mención de los hechos. Esto fue así y ya, no había ninguna opinión. Muy No había bien. sí. Gracias, maestra Carmelita. Miguel, ¿ibas a hablar también? Sí, iba a responder la pregunta. Los evangelios sinópticos son aquellos evangelios, son 3, a excepción de Juan, que son o que van a la par, ¿no? Solamente es el relato de los hechos, sin la profundización teológica de quién es Jesús, ¿no? Exactamente, muy bien. Las dos respuestas son correctas. Sinóptico, paralelo, y solamente hacen la mención exactamente a los hechos históricos. Y en ese sentido, recuerden, cuando alguien les diga que solamente la Biblia habla de Jesús, sí, solamente la Biblia. El asunto aquí que nosotros tenemos la compilación de libros, ¿sale? Entonces, Biblia quiere decir eso, libros. Entonces, cuando digamos que tenemos referencia histórica acerca de Jesús, no tenemos una, tenemos 4 referencias históricas de Mateo, Marcos, Lucas, que por cierto, Lucas era médico, creo que ya lo he mencionado. Lucas era médico y hace en el capítulo 1, Lucas dice, le escribe a su amigo Teófilo, le dice, excelentísimo Teófilo, me ha parecido bien a mí platicarte los hechos como realmente sucedieron de la manera histórica, y me he dedicado, dice Lucas, a escribir todas estas cosas investigando diligentemente, dice, o sea, imagínense, ¿no? Entonces, aguas con Mateo, lo escribió Mateo, Marcos lo escribe Marcos, pero dictado por Pedro, Lucas lo escribe Lucas a su amigo Teófilo, sí, en el caso de Mateo fue escrito para los judíos, en el caso de Marcos fue escrito para todos, pero básicamente o con un enfoque más hacia los no judíos, y fue escrito, ¿verdad? Precisamente por Marcos, quien era con ascendencia griega. Entonces, básicamente, y Juan, bueno, Juan fue el más joven de los discípulos de Jesús. ¿Sale? Entonces, continuamos, vamos a lo siguiente. Sí. Ahí está, excelente las respuestas, muy bien, si vamos poniendo atención, los felicito. Muy bien, siguiente, entonces, los encuentros con Jesús, recuerden que producen varias cosas. Los encuentros con Jesús, bueno, antes de esto, miren, bueno, ya lo he mencionado, ¿verdad? Juan es uno de los 4 evangelios. Permítanme. Bueno, precisamente, en el caso de Juan, que no es sinóptico, ya lo mencioné, Juan hace teología con su evangelio y la hace mostrando la deidad de Jesús y contrarrestando así las enseñanzas gnósticas. Creo que la vez pasada yo mencioné lo que era la gnosis. La gnosis es un movimiento
que es algo así como una religión, gnosis de conocimiento, quiere decir conocimiento, la gnosis. Hasta nuestros días, hoy en día hay movimientos gnósticos, por ahí ustedes pueden encontrar en algunos lugares en el centro donde hablan acerca de la gnosis, y donde básicamente toman de todas las religiones, de todas las ciencias para hacer solamente una, ¿sí? Y apelan al conocimiento, ¿no? Y el gnosticismo, digamos, viene desde el tiempo de Jesús, ¿eh? De hecho, Juan escribe precisamente su evangelio para, para avalar la deidad de Cristo, porque en el gnosticismo decían que Jesús no había venido en carne, que Dios no se había encarnado. Entonces, Juan tiene que escribir precisamente ya una interpretación teológica para decirles, claro que Jesús vino, claro que se encarnó, yo lo vi, y comienza a mencionar, digamos, por esto, estas frases de cuando Jesús dice, yo soy el camino. Recuerden que la palabra yo soy, digamos, hace una referencia o inferencia al nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, que ya lo vimos en los temas pasados, ¿sale? Entonces, por eso Juan es el que más hace la mención de estos yo soy en Jesús. Sí, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, o sea, no la sal, no, perdón, ahí se refiere a nosotros, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera. Así Jesús, digamos, hace esas menciones acerca de su persona para contrarrestar el gnosticismo, y que ese tiempo se enseñaba. Tal vez por eso lo único que cuenta la historia del llamamiento de Natanael, perdón, es el único que cuenta la historia del llamamiento de Natanael, un joven de 25 años aproximadamente, y era un hombre, Natanael era un hombre letrado, probablemente era rico, era muy probable que era rico, era un hombre letrado y era un hombre honesto. Por eso Jesús, cuando hace mención de él, como lo leímos en el texto pasado, lo hace claramente. Entonces recuerden que cuando Jesús se encontraba con una persona, básicamente hacía estos 5 puntos, a veces en un orden distinto. Hacía un llamamiento, hacía un milagro, una revelación de su persona, básicamente perdonaba, perdón, está listo, hacía o manifestaba su perdón y la transformación de las personas, y el número 5, les daba salvación o les daba una encomienda a las personas. Entonces, vamos a ver en ese sentido qué es lo que sucede. Vamos al primer punto que hace que hace ahí con Natanael. Sí, perdón, gracias. Lo primero que hace con este hombre llamado Natanael, Jesús, cuando se encuentra con él, Jesús, recuerden esto, siempre nos encuentra primero. Y yo la vez pasada les decía lo siguiente, Jesús, el que ustedes estén aquí, cada uno de ustedes que están aquí, no es porque, el que yo esté aquí, no es porque yo sea bueno, jamás. Ni es porque, ay, Isaí, qué buena obra hace al predicarnos o enseñarnos la palabra de Dios, no. Dios es el que mueve los corazones. En el libro de Romanos dice que Él es el que pone en nosotros, en la carta, el querer como el hacer de las cosas. Dios es el que pone en nosotros. No sé en Romanos, ahorita les digo el texto, lo estaba confundiendo con otro. Pero Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer de las cosas por su buena voluntad. Él es el que lo hace, ¿sí? Y Él es el primero que da el paso en buscarnos a nosotros. Si ustedes están aquí, les voy a decir algo, no es porque ustedes sean buenos, y, ay, soy bien bueno, voy a buscar a Dios. No, eso lo enseña la Biblia. Si nosotros estamos aquí es porque Dios nos ha traído a través, tal vez, de una crisis, de un problema, de una necesidad. La vez pasada yo les decía este texto de Eclesiastés 3:11, donde dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios todo lo hizo hermoso y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros tenemos una necesidad de Dios, y lo mencionaba, y me gusta mucho mencionar a Blas Pascal en ese sentido, ¿no? Filósofo matemático, que él dice, todos tenemos un vacío tan grande, el tamaño y la profundidad de Dios, y sabes que andamos en búsqueda de él, pero lo llenamos con otras cosas, ¿eh? Muchas veces lo llenamos con cosas buenas, con cosas malas, con el amor, con una relación de pareja, con el sexo, en ocasiones con dinero, con trabajo, con drogas, con alcohol, con vicios, ¿verdad? Por eso digo cosas buenas y cosas malas. El asunto es que buscamos muchas veces mal. Pero qué padre cuando cuando una persona también busca y no encuentra y dice, ¿sabes qué? Lo que necesito tal vez es de Dios. Y entonces, si ustedes están aquí es porque yo sé, estoy seguro que es porque Dios
les está hablando a ustedes. Entonces, les voy a decir algo, Jesús es el que siempre llega. Fíjense, al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Se acuerdan? Así venía el texto al principio. Sí, él fue el primero que nos encontró. Y precisamente el 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Fíjense qué bonito. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con él. ¿Sí? Nosotros le amamos a él porque él nos amó. Si nosotros amamos, hay gente que dice, no, es que yo no creo en Dios, sin embargo tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor. Si nosotros podemos amar a Dios es porque él nos amó primero, porque él es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, es la esencia, es la fuente inagotable de amor. Lo único que necesitamos es ir a él y decirle que nos llene de su amor. Cuando tú te sientas que ya no puedes amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que el amor se acabó, solamente ve a la fuente inagotable de amor, el cual es Dios, y dile, Señor, lléname de tu amor, y él te va a dar amor para las personas, inclusive que odias a las personas con las que tienes alguna situación. Él te puede llenar. ¿Para qué? Para sanar tu alma. Sí, para eso. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que usa Jesús? Bueno, Jesús usa a las personas cercanas a nosotros. Cuando Jesús llega, primero, perdón, algo que no, sí. Usa a las personas cercanas para llegar a ti. ¿Sí? Dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Disculpan que de repente como que se me mueve aquí, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense, en los versículos anteriores podemos observar cómo Juan, quien sería más tarde, bueno, pues el teólogo, y Andrés, sus discípulos, hasta entonces Juan el Bautista, Juan y Andrés, quienes habían sido discípulos de Juan el Bautista, son atraídos por Jesús para así convertirse precisamente en sus discípulos. Andrés trae a su hermano Simón, quien quería ser llamado, llamado Pedro, y después Felipe. Felipe llega hasta Natanael para hablarle del Mesías, ¿sí? Otra cosa que también debes entender o que debemos entender nosotros es que Dios te va a usar a ti para que más personas le conozcan. Es decir, cada uno de los personajes que estamos leyendo conocieron a Jesús y se lo presentaron a otras personas. Una disculpa, es que tengo aquí mis anotaciones y leí un poquito ahí mal el texto, pero a lo que iba con esto es que Jesús impactaba la vida de las personas de tal manera que esas personas no podían contenerse para poder, alcanzar a otras personas. Por eso yo al principio les decía, si de pronto este tema, alguno de los temas pasados, te ha sido de bendición, compártelo. Y no crean que uno lo hace para tener seguidores ni nada por el estilo. La verdad es que es lo que menos le interesa a uno, sino porque sé que hay corazones que necesitan conocer de Dios. Así como yo lo necesité y así como seguramente tú lo necesitaste o lo sigues necesitando como lo necesitamos todos, ¿verdad? Hay gente que necesita una respuesta precisamente para sus interrogantes. Y así como Andrés, Juan, recibieron el llamado de Jesús y luego buscan a Pedro y luego a Felipe y luego a Natanael, que iban cumpliendo con el propósito de Dios sin que ellos inclusive se dieran cuenta. ¿Sale? Y eso es lo que sucede, pues precisamente con nuestras vidas, ¿no? Cuando nos vamos encontrando con Jesús, dice, ojalá, esto está padre. Y por lo menos es lo que me pasó a mí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede después de esto? Bueno, lo que hace Natanael es que menosprecia la fe de ellos. Fíjense, Natanael le dijo a Felipe, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿sí? Le dijo Felipe, entonces ven y ve. Miren, en el proceso de ustedes de conocer, de todos, incluyéndome, ¿quién es Jesús? Siempre van a haber personas en realidad que menospreciarán lo que hemos conocido de él. Tratarán inclusive de ponernos trabas para que no le conozcamos. Tratarán de menospreciar la obra que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso, aquí es importante que yo le recomiende, número uno, que no se detenga. ¿Sí? O sea, en este caso estoy hablando de Natanael.
Pero Natanael es el que le dice, como era un hombre inteligente, yo les voy a decir algo, las personas que se creen, ojo, que se creen inteligentes, muchas veces está bien que cuestionemos la fe, ¿eh? De hecho, yo siempre les digo a las personas en la iglesia, cuestionen su fe siempre, en el buen sentido de la palabra. Háganle a su fe una... ay, se me fue la palabra, si alguien me la puede decir, una auditoría ya. Háganle auditorías a su fe. ¿Por qué creo lo que estoy creyendo? Esto yo lo digo en la iglesia, ¿eh? O sea, y no tengo temor de decírselos a ustedes también. Yo se los digo en la iglesia, a ver, amigos o hermanos que están aquí en la iglesia, de vez en cuando cuestionen su fe, no se crean todo lo que yo les digo como pastor. Pregúntense por qué están aquí, qué están haciendo. ¿Realmente conozco a Dios? O sea, es bueno hacerlo, es bueno hacer auditoría a nuestra fe. Si una auditoría es checar, ¿verdad? Es ver lo que hay, lo que sirve, lo que no sirve, lo que funciona, lo que no funciona. Es bueno auditar de vez en cuando nuestra fe y entender si lo que creo es lo correcto, porque les voy a decir algo, y esto es bien importante, de eso depende nuestra alma, en serio, de eso depende nuestra alma. Yo no tengo temor de decirles que hay muchos movimientos cristianos, ¿verdad? Inclusive dentro del protestantismo, digamos que enseñan un evangelio muy probablemente incorrecto. Por eso, yo les digo, tienes que cuestionar y auditar tu fe. Ahora, tenemos que tener cuidado de auditar, sí, pero sin dejar de buscar. Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Van a ver de pronto gente que te va a cuestionar, ¿verdad? Por eso necesitas auditar, pero no solamente eso, no te detengas en la fe. Procura, número 2, madurar tu fe, da un buen testimonio de tu fe y lleva a las personas a conocer de tu fe. Felipe le dice precisamente eso, ven y comprueba. Ojo, Natanael lo cuestiona, pero por el otro lado la Biblia dice que era un hombre íntegro, ¿verdad? Y él conocía las escrituras, por eso él cuestiona. Y lo cuestiona porque Jesús era de Nazaret y se decía que el Mesías iba a venir no de Nazaret, sino iba a venir de Belén. Por eso él lo cuestiona. Sin embargo, lo que Natanael no sabía, que quien llegó a convertirse en Bartolomé, discípulo de Jesús, era que Jesús había nacido en Belén, ¿verdad? Pero, pues, digamos, vivió su vida, pues, en varios lugares, ¿no? Ahora, ¿cuál es el milagro en ese sentido? Bueno, permítanme, den un segundito. Ya. ¿Cuál es el milagro aquí? Bueno, como número 2, recuerden que hay 5 cosas hace el Señor. Primero es el llamamiento, luego es un milagro. Bueno, pues Él conoce nuestro corazón. ¿Cuál es el milagro? Lo que le dice Jesús a Natanael. Dice que cuando Jesús ve a Natanael, lo que le pregunta, perdón, que luego le muevo aquí porque no me deja ver el cuadrito de mi pantalla, de pronto me estorba en las diapositivas. Él conoce tu corazón. Cuando Jesús ve a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús le dice, conozco tu corazón, conozco quién eres, conozco que tú no has mentido. Y esto es bien importante, miren, porque nosotros solamente leemos esta parte, ¿eh? Pero imagínate que yo llego a tu vida y te digo, en ese momento tú le estás preguntando a Dios, suponiendo, ¿no? Que no sé, tú estás pasando por una situación que has sido defraudado por alguna persona y que llego y te digo, mira, yo te voy a decir algo, a pesar de que te han defraudado, Dios está contigo. Órale, tú dirías, ajá, espérate, ¿cómo sabes mi vida, no? ¿Cómo sabes lo que soy, quién soy? ¿Cómo sabes lo que estoy pasando o lo que estoy preguntando? Aquí no dice eso, pero lo hemos visto en otros textos de la palabra, donde Jesús es claro, donde Jesús deja ver que conoce la mentalidad y el corazón de las personas. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, digamos, estaba hablando del corazón de Natanael.
Y yo te voy a decir algo, Dios conoce tu corazón, Dios conoce nuestros corazones, Él conoce lo que estás pasando. Dios sabe si algunos de ustedes, los que están aquí, han sido defraudados, si han sido traicionados, si han sido engañados, ¿verdad? O si han sido cuestionados en su integridad. Dios lo sabe. El mundo no lo conocerá. Es un canto que me gusta mucho. Les voy a cantar solamente un pedacito. Dice así. Jesús es mi buen pastor. Dice te sigo, dice otra palabrita. Pero esta parte de eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, fíjese que me da mucha paz. Porque cuando alguien puede cuestionar quién soy, yo sé que Dios me conoce. Y ha visto los problemas y sabe el lugar en el que estoy en el momento del problema. ¿Por qué les digo esto a ustedes? Bueno, se los digo porque tal vez alguien puede cuestionar lo que ustedes han hecho, el proceder o sea, cómo ustedes han procedido. Sí, y tal vez alguien, ustedes han sido defraudados, pero tal vez alguien también, en esa molestia, piensa en que ustedes también hicieron una mala jugada. Yo les voy a decir algo, Dios conoce el corazón. Y aunque lo hubiésemos hecho, aunque si hubiésemos engañado, hubiésemos lastimado a alguien, hay perdón en Jesús. O sea, hay perdón en Dios. Entonces, ojo con eso. Dios conoce nuestro corazón. Y muchas veces buscamos a Dios porque hemos sido lastimados, pero muchas otras buscamos a Dios porque hemos lastimado. Y te voy a decir algo, para los dos Dios tiene perdón. ¿Sí? ¿Por qué Dios tiene perdón para un corazón lastimado? Y espérate, pues si yo no hice nada, a mí me lastimaron. Ah, ¿por qué Dios perdona a un corazón lastimado? No porque ha sido lastimado, sino porque muchas veces el corazón que ha sido lastimado ha guardado en su corazón amargura, resentimiento, ira, enojo, y eso sí es pecado delante de Dios. Sí, porque Él nos llama, perdona, nos llama mal. Por eso necesitamos ir a Él. Entonces, el segundo es el milagro que Dios hace, ¿verdad? Con Natanael. Jesús conoce pues precisamente nuestro corazón y no está encubierto delante de Él. Él sabe lo bueno que has hecho, ¿sí? Por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio. Jesús conoce las cosas buenas que salieron mal, aquello por lo que todos te juzgaron, pero en que tu corazón era correcto. Y ese canto que ahorita entoné, precisamente es un salmo. Tú conoces mi camino, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Él conoce tu pasado, Él conoce tus pensamientos. Adelante, Miguel, con toda confianza. Sí, gracias. Creo que es Adelante. importante lo que comentó usted, pastor. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que un punto importante es que sí, Dios sí nos conoce quiénes somos. Y yo noto una diferencia muy grande, tal vez abismal, de lo que comentaba usted al principio, ¿no? Ante ciertos movimientos gnósticos o agnósticos o deístas, donde dicen que Dios es un conocimiento o Dios es imposible de conocer, o simplemente Dios es alguien que está. Precisamente estas palabras, creo que Jesús dice, no, sí te conozco, pero tampoco tengo temor, no tengo tema en decir quién eres, ¿no? Y creo que esa es la importancia de Jesús, que realmente nos conoce, pero nos dice quiénes somos. En Claro, el caso del personaje le dice, eres un verdadero israelita, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no somos quebrantados en el momento en el que Él nos dice realmente quiénes somos? Y a Él no le da miedo, ¿eh? Él es más grande que nuestros escepticismos, que nuestras perspectivas. Entonces, Él no tiene temor en decirnos quiénes somos. Así seamos buenos, como en el caso de Natanael, así seamos como Dios nos ha quebrantado. Y creo que eso es algo muy importante porque hay muchos dioses, ¿no? O la razón, o muchas estructuras, ¿no? Que dicen, Dios es así, pero Él realmente sí sabe quiénes somos, pero lo importante es que nos comunica. Tú eres así, tú eres Miguel, ¿verdad? En toda la extensión de tu nombre, ¿no? Y Él no le da temor. ¿Por qué no le da temor? Pues porque seguramente tiene cosas más grandes para nosotros, ¿no?
no solamente ve nuestra realidad presente, sino Él ve el propósito que desde un principio puso en nosotros y que quiere que nosotros lo desarrollemos, ¿no? Creo que Él es más grande que todo, incluso que nuestras fallas y nuestros pecados, y al decirte quién eres, es como nosotros, ¿no? Cuando tenemos un hijo y a veces se siente frustrado por un examen o por un partido que no ganó, pues tú eres mi hijo, ¿no? Tú eres, en mi caso, Misael, y pues échale ganas, ¿no? Algún día vas a conseguir lo que tanto anhelas, ¿no? Creo que es esa mirada de padre y que él no le da temor decirnos quiénes somos, ¿no? A veces nosotros somos los temerosos en aceptar o en no querer escuchar la voz, ¿no? De Jesús. Y hasta ahí mi comentario. Así es, gracias. Gracias, Miguel, excelente la aportación, efectivamente. En una ocasión, y bueno, yéndome precisamente a esta parte que mencionabas del agnosticismo, el ateísmo, de hecho, hoy en día yo les comentaba, y eso lo comentaba ahorita acerca del agnosticismo, Dios conoce nuestro corazón, y de hecho, precisamente por eso se ve la necesidad de decirle a Natanael, ¿dónde lo vio? Miren, Él conoce tu pasado, pensamientos y conductas, ojo con esto. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo, fíjense primero, ¿de dónde? O sea, espérate, ¿por qué? Y él empieza a cuestionar, y es normal hasta cierto punto, el hombre, digamos, y más, porque como lo menciona Miguel, él era un israelita, o sea, cuando dice, tú eres un verdadero israelita, se está refiriendo a que él conocía la ley, él era una persona instruida, no se conformaba con lo que le dijeron, ¿verdad? Y entonces él pregunta, bueno, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esta parte a mí me encanta porque deja ver a un Jesús que nos conoce cuando hemos llorado en nuestra cama, cuando le hemos preguntado cosas que solamente hay en nuestro corazón. Y lo que dices, Miguel, en relación a no solamente nos conoce, sino nos hace saber quiénes somos. Esto es bien importante. O sea, Él te conoce, digamos, hasta en lo oscurito. Él te conoce, ¿verdad? En las cosas buenas y en las cosas malas. En las cosas que hiciste con una buena intención, pero que resultaron mal. O las que hiciste con una mala intención y que resultaron bien. Cuando hiciste algo, porque ya me ha tocado ver en la consejería pastoral, a gente que de pronto que no, pues es que la verdad lo hice, por ejemplo, en las terapias de pareja, ¿no? A veces me dicen, no, pues es que dije, lo voy a hacer para que vea que yo sí quiero salvar la relación. Y luego, a ver, ¿estás queriendo sumar puntos para dejar en mal a tu pareja o estás haciendo algo porque amas y quieres restaurar tu relación? Entonces ahí es donde, por ejemplo, la gente se ve confrontada, ¿no? Cuando dices, oye, a ver, ¿estás haciendo algo bueno porque amas o estás haciendo algo bueno para que el culpable sea la otra persona, ¿no? Por ejemplo, ¿estás haciendo algo bueno para ser visto? ¿O estás haciendo algo bueno por amor? ¿De dónde me conoces? Le responde Natanael. Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pero inclusive en lo bueno, ¿eh? O sea, cuando estás en un momento o en un momento de crisis, de depresión, ahí te vi. Cuando estabas preguntándote eso en la cama, acostado, cuando ibas en el coche manejando, Jesús te vio. Él vio cuando te golpearon y alguien, les voy a decir algo, esta parte que voy a decir es, híjole, a veces es lo que más puede en una situación. Muchas personas dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Por ejemplo, aquí en el caso de este Natanael, dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi, o sea, yo te vi en el momento en que tú pensaste que estabas solo, en el momento que tú pensabas que no había alguien que estuviese viendo, yo te conocí, yo te vi. ¿Se fijan? Y en ese sentido, fíjense que me ha tocado, y por eso pongo esto de la culpa del cientificismo. Bueno, ¿qué onda con esto que escribí aquí? Porque, digamos, no lo puse aparte. Cuando me ha tocado platicar con una persona atea, un ateo, de hecho, alguien decía que el ateísmo es una especie en peligro de extinción. Casi la mayoría de la gente hoy se ha convertido en agnóstico. El agnóstico es una persona que
Fíjense, pues mira, si existe Dios o no existe, me es irrelevante. O sea, tal vez exista y está bien. No soy ateo porque también no creo que este universo que está tan matemáticamente diseñado, ¿verdad? Que hay un diseño que está tan complejo que si la Tierra estuviera algunos kilómetros más cerca del Sol, nos moriríamos de calor, y si estuviéramos algunos kilómetros más lejos del Sol, nos moriríamos de frío, ¿verdad? Que si fuera un poquito más lento, lo mismo, si fuera más rápido en su rotación, en su mismo eje, sucedería lo mismo, no existiría vida en el planeta, o sea, todo lo que conlleva eso. Dicen, no puede haber una verdadera, pero la verdad es que me es indiferente, dicen las personas, ¿no? Para saber la religión y que se están perdiendo las religiones por quién tiene la verdad, es complicado. Pero, en el sentido del ateísmo, cuando me he encontrado una persona atea, es por las siguientes razones. Número uno, por la culpa del cientificismo. Cientificismo, no ciencia. El cientificismo es la falsa ciencia. Porque varios, ahorita no recuerdo quién es el científico que decía, que es como que la ciencia es como un vaso de agua, donde cuando te terminas de tomar el vaso de agua, al final te encontrarás a Dios. La falsa ciencia es, digamos, el cientificismo, ¿no? Tan sencillo como, bueno, es que podría ahorita poner algunos ejemplos, pero acuérdense que tengo que terminar un poquito antes, entonces ya no ingreso, pero una de las razones es por la falsa ciencia, porque la ciencia siempre te va a llevar a Dios, ¿sí? O sea, ya ahorita digamos, podría ser una falacia, pero hay infinidad de científicos que son deístas, ¿sí? Y que son creyentes, ¿no? En Dios, o sea, Newton, ya mencioné a Pascal, mismo Einstein, era deísta, digo, no era cristiano, o sea, creyera en Cristo, pero era deísta. Sin embargo, Newton sí, ¿verdad? Era creyente en Jesús, y la mayoría, de hecho, de los científicos, inclusive con premios Nobel, otras, no me acuerdo si aquí lo mencioné, de la tabla de premios Nobel, que eran creyentes, que eran, y mayormente creyentes en Jesús, era la mayoría, ¿no? Y otra parte eran judíos y ateos, inclusive ni siquiera, y el de la teoría de los agujeros negros, el que desarrolló el estudio de los agujeros negros, y bueno, luego se los paso. Stephen Hawking, él, ni siquiera, o sea, todo lo que planteó fue teoría, digamos, no recibió premio Nobel, a diferencia de los deístas, ¿no? Ahora, digo, podría ser eh, eh, digamos, aplicación, ¿no? Sin embargo, digo, porque muchos se van a esto, ¿no? Que son ignorantes los deístas, y no es real. Ahora, ¿por qué una persona también es atea? Por el pecado, porque no quiere que le digan que su situación está mal. O sea, a mí me conviene más pensar en que no existe Dios, porque si existe un Dios, hay reglas, hay leyes, y no quiero vivir sobre esas leyes. Número 3, por moda. Hay gente que es atea porque, todos son ateos. Pero la que más me he encontrado es la siguiente: que la gente es atea por decepción. Ojo con esto. O sea, la gente dice, no, ¿dónde estaba Dios cuando le oré? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto, aquello? ¿Por qué Dios no me respondió en mi necesidad? ¿Por qué Dios me permitió que pasara esto, aquello? O sea, la gente es más atea cuando es atea por oraciones no contestadas, porque piensan que Dios no estaba. ¿Dónde estaba Dios cuando me dejó mi papá, mi mamá? ¿Dónde estaba Dios cuando me violaron? ¿Dónde estaba Dios cuando sufrí abuso, acoso, cuando me hacían esto, ¿no? Pero no es en realidad porque no hay evidencia de quién es Dios, sino porque se sintieron defraudados. Y a Natanael le dice el Señor, le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas lejos de la higuera te vi. Y te voy a decir algo, si tú llegaste a pasar por algo así, te voy a decir algo, Dios estaba presente. Es una realidad. La gente a veces pregunta, ¿por qué hay dolor en el mundo? Yo le voy a decir algo, entre muchas otras cosas que podríamos desarrollar ahorita, el dolor refleja la ausencia de Dios. ¿Sí? El hombre ha sacado a Dios de sus vidas, y estamos viviendo una serie de, digamos, de dolor se le llama
Se me fue ahorita el nombre. Digamos, cuando hay una, digamos, por ejemplo, imagínense una balacera y en la balacera muere otra persona que no tenía nada que ver, se le llama Colateral. colateral, daño colateral, gracias. El ser humano se ha alejado tanto de Dios que se ha lastimado a sí mismo, ha lastimado a su prójimo y ha causado daño colateral. Sí, y lo malo de esto es que culpamos a Dios por las atrocidades de nosotros, ¿verdad? La perversión y la lejanía del hombre con Dios ha traído por consecuencia este tipo de situaciones, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando mis papás se divorciaron? Él quería restaurar tu familia, pero el orgullo, la lejanía de Dios los llevó a esto. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Es el pecado y es el daño que ha hecho el enemigo, ¿no? Nunca decimos, ¿por qué el diablo me destruyó mi vida? Siempre le echamos la culpa a Dios. Pero hasta en eso reconocemos la soberanía de Dios. Hasta culpando a Dios de lo malo que nos ha sucedido, reconocemos que Él es soberano y lo reconocemos a Él de alguna manera. Interesante. Muy bien. ¿Han conocido ustedes gente atea que sea atea porque está dolida? ¿Han conocido a alguien que sea ateo porque estaba decepcionada de Dios? ¿Alguno? Sí, Isaí, sobre todo sabes que cuando se pierde un hijo, como Sí. es uno de los dolores más grandes, algunas personas yo he conocido que es la parte donde se alejan de Dios porque dicen, ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué Dios permitió que mi hijo muriera? Y sí, sí he conocido gente que a lo mejor sí, a ver si haber seguido la religión se aleja un tanto un cuanto de ella por la cuestión y se aleja de Dios. A lo mejor no había las raíces necesarias o no estaba a lo mejor muy bien cimentada su religión, pero sí he conocido yo esa parte, ese dolor que hace que confrontemos a Dios. Sí, sí, personas así. Gracias, maestra. Y aún así, ahí estamos reconociendo la soberanía, ¿eh? Al decir, Dios no existe porque esto, o sea, ya estás diciendo, bueno, es que en realidad es porque hay un dolor, ¿no? Negamos la existencia por alguna situación. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya ahí es un proceso, ¿verdad?, de sanidad del alma y de entender los planes de Dios. A veces pensamos que la gente nos pertenece y no la gente, o sea, tenemos que agradecer la oportunidad de amar, la oportunidad que Dios nos dio de amar a la persona que estaba con nosotros, que nos dio la oportunidad de sentir amor. Eso es bonito y muchas veces en vez de agradecer, nos enojamos con Dios, ¿verdad? Como si las cosas o las personas nos pertenecieran en su totalidad. Pero bueno, la revelación, ¿cómo se revela ahí? Bueno, queda muy claro que Jesús se revela omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Jesús sabe, todo lo sabe. Él sabe qué estaba pensando, sabe cómo se sentía, ¿verdad? Omnisciente. Omnipresente porque estaba en todo lugar, ¿verdad? Como hijo, eh, perdón, como el hijo de Dios, pues el Mesías, se presenta como el Mesías prometido, ¿no? Respondiendo también le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Se presenta como el rey. Miren, Dios tiene varios nombres. Por ejemplo, uno es Rafa, el nombre de Dios. Bueno, no, son nombres compuestos. Jehová Rafa, por ejemplo, quiere decir Jehová sanador, ¿no? Jehová Roy quiere decir el Dios que me ve. Y este texto que pongo aquí de Génesis 16:13 habla precisamente acerca de una mujer que su hijo, ¿verdad?, está a punto de morir, que ha sido desechada, se llama Agar esta mujer, y entonces dice, llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres el Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Una mujer que había sido rechazada, una mujer que había sido, está hablando aquí de una mujer que había sido despreciada, ¿verdad?, por algunas situaciones, inclusive algunas de ellas provocadas por ella misma. Sin embargo, Dios tiene misericordia de esta mujer y la levanta, la rescata, la salva a ella y en su momento a su hijo. En dos momentos esta mujer queda abandonada
y en una de ellas estuvo a punto de morir su hijo, pero ella menciona a Dios como el Roy, el Dios que me ve. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Jesús se revela a Natanael como el Dios, ¿verdad? Omnisciente, que todo lo sabe, o omnisapiente, también se dice omnisapiente, omnisciente, omnipresente, que está, ¿verdad? En todo lugar. Qué bonito, la manera en que Dios se revela. Y yo te voy a decir algo, Dios también se revela en nuestras vidas, y se quiere revelar tu vida como el Dios que te conoce, ¿no? Pero también habla acerca del perdón o la transformación. Él dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Y en la respuesta de Natanael, fíjense, podemos ver la transformación de su pensamiento y de su concepto. Es decir, encontrarse con Jesús de una manera personal transforma nuestro concepto de quién es Él. Les dice algo que a veces es difícil de entender, pero es una realidad. Una de las maneras en que Dios se encuentra con nosotros de manera más clara es a través de una crisis. Las crisis nos llevan a encontrarnos con Dios. Inclusive muchas veces Dios mismo nos lleva a las crisis porque ahí es donde nos encontramos con Él. En verdad, cuando tenemos un problema que decimos, Dios mío, ayúdame. Es más, a veces hasta en el mismo reclamo está implícita nuestro deseo que Él conteste, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios, ¿por qué en lugar de preguntarle a Dios, Dios, ¿para qué me pasa esto? En el para qué hay un propósito. ¿Para qué Señor, ¿para qué estoy pasando por esto? El para qué estoy hablando de propósito. En el por qué estoy haciendo implícito el reclamo. ¿Por qué, Dios mío, me pasa esto? Estoy diciendo, ¿por qué si soy tan bueno? ¿Por qué si soy tan perfecto? ¿Por qué si soy tan guapo? ¿Por qué si soy tan honesto? ¿Sí me doy a entender? En el por qué está implícito reclamo a Dios. En el para qué está implícito propósito. ¿Sí? Entonces, Dios a través de las crisis nos lleva a conocerle a Él. Y está bien cuando le hacemos, yo le he hecho la pregunta a Dios de por qué, pero en el sentido del para qué. Cuando tú le preguntas a Dios por qué, pregúntale en el sentido de para qué, no de reclamo. ¿Sí? Dios te va a transformar a través del proceso. ¿Sí? Te va a sacar, va a hacer de ti una mejor persona, va a sacar lo mejor de ti a través de la crisis. En la iglesia este domingo antepasado, hace 3 domingos, prediqué acerca del proceso de la perla. Y la perla se sale, miren, a través, cuando una concha tiene una pequeña herida, deja filtrar algún grano de arena o algún bichito. La concha por dentro empieza a segregar nácar y empieza a volver, digamos, el granito de arena, a envolverlo hasta que se forma la perla. Esto es bien interesante. Sin herida no hay perla. Ojo con eso. Sin heridas no hay perlas. Las crisis van a sacar de ti perlas preciosas, pero si están bien enfocadas. Si esa herida no sana en algún punto o no, digamos, no maduras en la herida, lo que va a crear va a ser amargura en el corazón. ¿Sale? El perdón. ¿Qué es lo que sucede con Natanael? Reconoce que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y pues viene la salvación, en este caso el último punto, la salvación o encomienda. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? No, hombre, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Natanael también, llamado Bartolomé, fue discípulo de Jesucristo, ya lo decía. Él llegó a ver la salvación y vivió en la encomienda de llevar el evangelio a las naciones. Vio cosas mayores a estas primeras que Jesús, su maestro, realizó. Ojo con esto. Natanael fue una persona que vivió viendo milagros de parte de Dios, pero no solo eso. Esto es muy fuerte, pero también murió predicando de Jesús. Vivió por esta verdad, pues. Vivió y murió por esta verdad. Entonces ya, digamos, cerrando esta parte, bueno, quiero decirles que Dios pues quiere transformar nuestras vidas, ¿verdad? Dios quiere revelarse de manera a nuestro corazón, y aunque hayamos pasado pues por cosas difíciles, Dios nos está diciendo a nosotros que Él nos ve, ¿sí? No nos quedemos estancados en el pasado. Jesús nos quiere o nos está llamando para tener un encuentro personal básicamente, ¿no? Con nosotros y darle un propósito a nuestra vida. Él nos conoce.
¿sale? Y nos ama. Así es de que los invito antes si hay alguna pregunta, me gustaría hacer una oración para poder terminar con este tema, y ya si alguien tiene alguna duda, ahorita la contestamos. Vamos a orar, ¿sale? Padre del cielo, estoy delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, porque yo sé que tú me conoces. Dice tu palabra que tú conoces cuando me levanto y cuando me acuesto, y antes que esté la palabra en mi boca, tú ya la conoces. Ayúdame a vivir una vida en integridad, Señor, donde no piense yo que puedo esconderme de tus pensamientos. Eso es integridad. Donde lo que yo haga en mi vida sea congruente con lo que hay en mi corazón. Ayúdame a ser honesto e íntegro, pero también suple las necesidades. Tú has conocido cuando he llorado, cuando me han lastimado. Tú me has conocido cuando, así como Natanael, he llorado en el carro, en la cama, tras un desprecio, cuando alguien me ha negado, cuando he sufrido abandono, rechazo. Aquí está mi corazón. Te necesito. Transforma mi vida, transforma mis pensamientos. Cámbiame, sana mi corazón. Esa parte donde fui herido, herida, Señor, sánala en mí. Te necesito. Perdona también mis pecados, porque sé que también he fallado y te necesito a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Muy bien. Tengo nada más un minutito si alguien quisiera hacer alguna aportación. Les decía que voy a ingresar a una clase de teología. Tengo 2 materias en una universidad teológica. Entonces entro ahorita a las 9, cierro esta y abro la siguiente sesión. Pero si alguien quiere hacer un comentario de un minutito, adelante. Voy a cerrar. ¿Alguien? Adelante, Oscar. O Fabiola, no sé. Le digo que hable y dice que no quiere. No, Isaí, muy bien, no, pues ahora sí que igual, ¿verdad? Como cada 8 días, son temas y son lecciones que, pues que ahora sí que tocan y pues se viven, ¿verdad? Por ahí hay versículos que pues sí se comprenden muy bien. Y pues no, agradeciéndote y estando aquí presentes. Y pues gracias por las atenciones y todo, y pues seguimos aprendiendo y pues seguimos en pie, ¿verdad? Así es. Y Gracias. pues ahora sí que pues de antemano muchas gracias y pues nos despedimos. Gracias. Bendiciones. Gracias, igualmente, buenas noches. Bueno, bendiciones a todos y cualquier cosa, pregunta, duda, también tenga la confianza de mandarme un mensajito personal. Sale, tengo ahorita ya la transmisión para YouTube que vamos a subir. De todos modos,